el siglo XVIII, el rey Luis XIV de Francia, temiendo que su hermano gemelo le arrebatara la corona, lo sentenció a un terrible destino. Luis cubrió la cabeza de su hermano con una máscara de hierro. No podía quitársela nunca, bajo amenaza de muerte. Pero los historiadores dicen que eso no ocurrió jamás, y durante 300 años, la identidad del prisionero real se ha puesto en duda. En una búsqueda que nos lleva a las mazmorras más oscuras de la Francia imperial, y utilizando modernos conocimientos médicos y documentos antiguos para saber la verdad, abrimos el expediente misterio del hombre de la máscara de hierro. Expediente Misterio, el hombre de la máscara de hierro. El hombre de la máscara de hierro es una figura fantasmal que existe entre las sombras de la historia de Francia. Por las atormentadoras evidencias de su existencia, los historiadores creen que dos personas tenían la clave de la historia. Investigando las vidas de esos dos hombres, los expertos creen que pueden desentrañar la vida del hombre de la máscara de hierro. Uno era su carcelero, el oficial de prisiones, Benin d'Auvergne de Saint-Mars. El otro, uno de los más famosos escritores de Francia, firmaba con el nombre de Voltaire y fue la primera persona que llevó la historia a los libros. Roger Pearson es historiador y experto en literatura clásica francesa. Desde el principio, Voltaire fue muy crítico con el sistema. Se declaraba abiertamente en contra y siempre destacó como un personaje antisistema. Tenía sus propias ideas políticas y las persiguió durante su vida. Su misión definitiva era poder terminar con la dinastía de los Borbones e imponer una constitución en Francia. A la edad de 23 años, el odio de Voltaire por el sistema político se intensificó cuando se convirtió en su víctima. En los siglos XVII y XVIII, el infame instrumento de opresión era la lettre de cachet, que, firmada por el rey y refrendada por alguien con autoridad, era suficiente para pedir a la policía que arrestara a alguien. La lettre de cachet apareció en el siglo XIII. Y 400 años después, Luis XIV, rey de Francia, aprovechó al máximo sus ventajas, infligiendo castigos desde penas leves a cadenas perpetuas a aquellos que perdían su favor. Julian Swann es un historiador especializado en el sistema judicial francés de los siglos XVII y XVIII. En la Francia de Luis XIV, el sistema judicial era muy efectivo, pero como otros sistemas políticos más modernos, el Estado tenía la oportunidad de actuar en defensa propia, y los individuos podían ser encerrados sin la oportunidad de tener un juicio justo, y sin siquiera saber por qué los encarcelaban. El crimen de Voltaire contra el Estado fue escribir poemas satirizando al regente, Felipe II. El regente creyó que había ido demasiado lejos. Se preparó una lettre de cachet y Voltaire fue encarcelado en la Bastilla. Esa fue su mayor experiencia personal con la justicia. Voltaire ya no tuvo dudas de la crueldad del rey Luis XIV cuando se cerró la puerta de la prisión de la Bastilla. Solo 40 años antes, un gran escándalo había sacudido a Francia provocando una oleada de arrestos. El asunto de los venenos fue una de las grandes y más célebres causas del siglo XVII, que empezó con el espectacular juicio de la señora Brinvilliers, una marquesa, una mujer de la alta sociedad. En su lucha por el poder, con la colaboración de su amante, envenenó a su padre, que no aprobaba su relación, y a sus dos hermanos. Se desató la histeria cuando se conoció la implicación de otros miembros de la clase gobernante en el asunto de los envenenamientos. Incluso se habló de una conspiración para envenenar al propio Luis.
Se inició una caza de brujas y se prendía a cualquier sospechoso de esas actividades. Para muchas personas, el resultado fue el encarcelamiento e incluso la muerte. En el transcurso de las investigaciones fueron arrestadas más de 100 personas y al menos ejecutaron a 30. Finalmente, el trato dado a los prisioneros generó críticas desfavorables a Francia por parte de otros poderes europeos y terminaron las persecuciones. Cuando se dio fin a las investigaciones por el asunto de los envenenamientos, el gobierno se encontró en una difícil posición. Por lo menos había 65 individuos que sabían perfectamente lo que había ocurrido y era demasiado peligroso dejarlos en libertad. El rey los ocultó en diversas fortalezas de todo el reino. El marqués de Louvois era el secretario de Estado y de la Guerra de Luis XIV. Ordenó que los prisioneros fueran despojados de su identidad y ni siquiera los guardas de la prisión podían conocer sus nombres. Fueron encadenados a los muros de las mazmorras para que se pudrieran allí, pero algunos llegaron a vivir 40 años. Afortunadamente para él, Voltaire no sufrió ese terrible destino. Solo estuvo un año prisionero en la Bastilla, pero aún así le afectó gravemente. Estuvo encarcelado 11 meses, pero eso cambió su carácter. Especialmente porque creía que había sido una víctima de una injusticia. Aunque, por supuesto, había sido un error burlarse del regente en letra impresa, no hizo más que decir lo que mucha gente pensaba. No era nada que no hubiesen hecho otros, pero lo descubrieron y no le dieron oportunidad de defenderse. Desde ese momento, Voltaire aún puso más empeño en sabotear el sistema. Y 30 años después, inmortalizó el relato que se convertiría en uno de los grandes misterios de Francia. En 1751, Voltaire publicó la historia del rey Luis, titulada El siglo de Luis XIV, en la que hace la primera referencia escrita al prisionero enmascarado. El prisionero llevaba una máscara. La pieza del mentón llevaba unos muelles de acero para que pudiera comer. Y la orden era matarlo si se la quitaba. El libro de Voltaire detalla la penosa experiencia. Describe que la cabeza del convicto estuvo cubierta con un casco de hierro durante 40 años y que lo trasladaban de una prisión a otra. Era un prisionero desconocido, condenado en el mayor de los secretos. Voltaire escribió que el prisionero era escoltado por un oficial que debía mantener en secreto su identidad, Benign d'Auvergne de Saint-Mars. Los historiadores creen que es otro de los personajes que podrían ayudar a resolver el misterio de la máscara de hierro. Saint-Mars era un respetable oficial de prisiones francés del siglo XVII. Su trabajo de guardar a los prisioneros de alta seguridad y trasladarlos de una prisión a otra está bien documentado. El historiador Robin Briggs es experto en historia francesa del siglo XVII y está investigando al hombre de la máscara de hierro y al carcelero a quien asignaron su vigilancia. Saint-Mars empezó siendo mosquetero y en 1664 D'Artagnan lo recomendó para carcelero de un ministro de Economía caído en desgracia que fue enviado a esta remota fortaleza de Pignerol en los Alpes. Ahora el pueblo pertenece a Italia y se le conoce como Pinerolo. No hay restos del edificio que gobernó Saint-Mars. Pero en el siglo XVII, la prisión de Pignerol era una de las más austeras y remotas del sistema francés. Pignerol es un pueblo enclavado en las montañas de los Alpes. Había un castillo con varias torres en las murallas, y un par de esas torres habían sido habilitadas para albergar a los prisioneros. Saint-Mars y su jefe, el marqués de Louvois, mantenían correspondencia. Louvois estaba al mando de la fortaleza y favoreció la ascensión de Saint-Mars, que era uno de sus hombres de confianza. Estuvieron en contacto desde la época en que Saint-Mars estuvo en Pignerol hasta la muerte de Louvois, acaecida en 1691, y fue un periodo clave en el que trasladaban a los prisioneros a otras cárceles,
Después de Piñerol, desde 1681 a 1687, Saint-Mars fue gobernador de otra prisión de montaña, Exils. De Piñerol a Exils solo había unos 42 kilómetros, pero el viaje a través de las montañas debió de ser muy complicado. La fortaleza de Exils domina el territorio que la rodea. Ahora es un museo, pero su presencia es tan imponente como entonces. Era un lugar apartado del mundo. Saint-Mars no sabía si lo promocionarían o si lo trasladarían a otro lugar. Y a los prisioneros debía parecerles que sería el lugar donde estarían encerrados el resto de sus vidas. Era una deprimente perspectiva para ambas partes. En una carta de Louvois a Saint-Mars, fechada el 2 de marzo de 1692, se corroboraba la cruel política de mantener sin nombre a los infortunados prisioneros. Al gobierno le gustaba operar con una política de terror, manteniéndolo todo tan secretamente como fuera posible. Es importante que los prisioneros de Exils, que en Piñerol eran llamados los prisioneros de la Torre Baja, no tengan contacto con nadie. Su Majestad el Rey me ha ordenado que os encomiende que los tengáis estrictamente aislados, tanto como sea posible, que no puedan hablar con nadie, y no solo del exterior, sino con los hombres de la guarnición de Exils. Los historiadores han descubierto que cuando partió hacia Exils, Saint-Mars solo se llevó con él a 2 prisioneros de Piñerol. Sabemos que uno de los prisioneros murió en Exils y Saint-Mars condujo al otro a la isla de Santa Margarita. Y por lo tanto, el superviviente debía de ser el prisionero de Piñerol. La isla de Santa Margarita se encuentra en el mar Mediterráneo, ante la moderna ciudad de Cannes. La fortaleza real, donde encarcelaron al prisionero, domina la pequeña isla. La prisión es ahora una atracción turística y las aguas que la rodean reciben una avalancha continua de turistas. Aún se puede visitar la celda donde pasó 11 solitarios años. Este no fue el fin del tormento del misterioso prisionero. Su destino final fue la infame Bastilla de París. Voltaire confirmó que el prisionero enmascarado fue trasladado allí por Saint-Mars. Finalmente, en 1698, fue ascendido a gobernador de la Bastilla. Y es entonces cuando el hombre de la máscara llegó a la Bastilla, porque Saint-Mars lo llevó con él cuando abandonó Santa Margarita. En ninguna de las cartas que intercambiaron el carcelero, Saint-Mars, y su superior, Louvois, se menciona la máscara. Parece ser algo que solo se cuenta en el relato de Voltaire. Pero investigaciones posteriores revelan datos de los registros de la Bastilla que ratifican su historia. El ataque de 1789 acabó con la destrucción de la Bastilla. Todo lo que queda hoy de la fortaleza que dominaba amenazante la ciudad de París son unas cuantas piedras recuperadas cuando la Revolución Francesa llegó a su fin. El edificio desapareció, pero han sobrevivido algunos de sus registros. La Bibliothèque de l'Arsenal forma parte de la Biblioteca Nacional de París. Alberga muchos documentos que relatan el oscuro pasado de la Bastilla, incluyendo el diario de uno de sus funcionarios. Etienne de Junca era un teniente de la Bastilla, encargado de la vigilancia de los prisioneros durante su encarcelación. Estaba presente cuando Saint-Mars llegó de Santa Margarita con el prisionero. De Junca llevaba un diario en el que anotaba todo lo que ocurría en la Bastilla mientras estuvo allí. Era un registro diario que le permitía hacer un seguimiento de los eventos, de quienes estaban en la prisión y por qué, y la fecha en que salían. En sus páginas se hace referencia por primera vez al prisionero enmascarado de Saint-Mars. El 18 de septiembre, a las 3 de la tarde, el nuevo gobernador de la Bastilla, el señor de Saint-Mars, ha tomado oficialmente el mando de esta prisión. Viene de la isla de Santa Margarita y San Honorato.
Y ha traído con él en una litera a un viejo prisionero que ya custodiaba en Pinerolo. Siempre lleva una máscara y no me han dicho su nombre y ni siquiera ha sido registrado. Esta es la primera e irrefutable evidencia de que el convicto sin nombre iba enmascarado y había estado con Saint-Mars durante la mayor parte de su carrera como funcionario de prisiones. Este es el terrible destino que intrigó a los lectores cuando Voltaire publicó su relato. Pero utilizando modernos conocimientos médicos para verificar la historia, se han obtenido sorprendentes resultados. El cirujano musculoesqueletal Mike Edwards nos revela los efectos que puede producir llevar década tras década una sólida máscara de hierro. Afortunadamente no es posible que un hombre sobreviva llevando una máscara integral de hierro durante 30 años sin quitársela nunca. Yo creo que no es probable que sobreviviera. Con la ayuda de gráficos informáticos, Mike desvela lo que habría ocurrido dentro de la máscara. Para entender qué habría ocurrido bajo la máscara, tenemos que descubrir el rostro. El interior sería cálido, húmedo y graso. Horrible para la persona que llevara la máscara, pero un paraíso para los bichos, los hongos y las bacterias. Si la piel está dañada, es una puerta abierta al torrente sanguíneo. Las bacterias no causan problemas en el exterior, pero en el interior son un problema grave. Y la piel se rompería fácilmente con el roce de la máscara. Las bacterias se multiplican cuando entran en el torrente sanguíneo y pueden provocar una peligrosa infección conocida como septicemia. Las bacterias producen un efecto en el interior. Uno a uno, los órganos del cuerpo empiezan a dejar de funcionar, porque el cerebro les corta el flujo de sangre. Primero se deteriora la piel, después los riñones y el hígado, y finalmente los pulmones y el corazón. Y cuando falla el corazón, se acaba la vida. Aunque la evidencia del terrible trato es visible, no se vio nunca a nadie que fuera atormentado con una máscara de hierro. De Junca, el teniente de la Bastilla y Voltaire dijeron haber visto a un hombre que sufría ese castigo. En noviembre de 1703, de Junca escribió nuevamente sobre el prisionero y describió su muerte. El lunes 19 de noviembre de 1703, el prisionero desconocido que el señor Saint-Mars trajo con él de la isla de Santa Margarita y estuvo aquí largo tiempo, murió a las 10 de la mañana. Sin embargo, una traducción exacta del texto dice que el prisionero llevaba siempre una máscara de terciopelo negro. La investigación clínica demuestra que es virtualmente imposible sobrevivir llevando una máscara de metal. Tal vez nunca la llevó. Además, no es el único problema que podrían sufrir los prisioneros con el rostro tapado. Yo creo que en la novela del hombre de la máscara de hierro hay improvisaciones y añadidos dramáticos a la auténtica historia. Se trataba de un criminal cuyos delitos no son desconocidos y que estaba atrapado por el sistema del Estado. En su obsesión por el secretismo, las autoridades ordenaban enmascarar a los prisioneros en público para que su identidad fuera totalmente desconocida. Tal vez el prisionero de Saint-Mars era solo otra de las víctimas condenadas y, por lo tanto, perdida en el sistema, como otros muchos desgraciados durante este periodo de la historia de Francia. La búsqueda para entender cómo una práctica común, irrelevante en su época, se convirtió en una excepcional historia de terror, nos lleva nuevamente al autor que escribió sobre ello, Voltaire, el hombre que quería acabar con la tiranía de Luis. Voltaire continuó desafiando a las autoridades con sus audaces escritos, que hacían que cada vez fuera más peligroso para él permanecer en Francia. Inteligentemente se instaló junto a la frontera con Ginebra, aunque de hecho estaba en Francia, y adquirió una gran y ruinosa semifortaleza. La reconstruyó y se convirtió en su castillo de Ferney.
Encontró una posición geográfica ideal. Estaba en Francia. Los ginebreses no le molestaban, pero estaba lo bastante cerca de Ginebra como para cruzar la frontera, entrar en el país y ponerse a salvo si la policía francesa venía de París a prenderle. Voltaire vivió en su escondite hasta el año que murió. A salvo de sus perseguidores, siguió con su trabajo subversivo. Una vez encontró un lugar seguro, empezó a decir cosas que no pudo decir antes. Y fue entonces, ya libre de amenazas, cuando embelleció la historia. En una obra titulada Preguntas de Enciclopedia, Voltaire dice que el hombre de la máscara de hierro es el hermano de Luis. La acusación está destinada a desprestigiar al rey Luis y a la dinastía de los Borbones. Los expertos se cuestionan la verdad que esconden las palabras de Voltaire. La idea de que el hombre de la máscara de hierro era el hermano de Luis XIV es imposible, porque los nacimientos reales eran eventos públicos en Francia durante el siglo XVII. La reina siempre estaba rodeada de gente, e incluso después del alumbramiento había un gran número de personas con ella. Por lo tanto, de haber nacido otro niño, no podría haberse mantenido en secreto. El elemento principal del relato de Voltaire es una invención. Simplemente lanzó esas escandalosas acusaciones. Era otra parte de su gran plan. Pudo usar esa historia para sus propios fines. Y está claro que quería minar la legitimidad del reinado de los Borbones. Era un intento deliberado de perpetuar el mito del hombre de la máscara de hierro para llamar la atención sobre el sádico comportamiento del rey Luis. El prisionero enmascarado es un poderoso símbolo de lo brutal que puede ser un sistema. Y no hay duda de que Voltaire se dio cuenta de que tenía que desprestigiar al rey y despertar la imaginación de sus lectores. En febrero de 1778, después de 25 años, Voltaire regresó a París y fue recibido como un héroe. Los historiadores dicen que su propaganda antagonista creó la animosidad del pueblo hacia sus despóticos líderes, y aunque no vivió para verlo, ayudó a provocar la Revolución Francesa de 1789. Creo que, en cierto modo, Voltaire es la persona que empezó a destrozar la Bastilla. La Bastilla como símbolo de opresión, lo que, por supuesto, acabó en una revolución. La injusta y opresora monarquía de los Borbones fue depuesta y reemplazada por la República, y el levantamiento terminó con la tiranía de las lettres de cachet, que finalmente fueron abolidas para siempre.